Capítulo 10. La mecánica celeste y la plaza en francés, teoría motus y Gauss en latín, con referencias a la astronomía nova de Kepler y a los principios de Newton. Maddie se pasó toda la mañana con la cabeza metida en uno u otro de aquellos libros de su padre. Servo no parecía capaz de leer las palabras, pero sí podía hablar de números y de ecuaciones matemáticas, incluso leerlas en voz alta cuando quería. Aunque prefería coger uno de los volúmenes de manos de Maddie y hojearlo con impaciencia, buscar las tablas que necesitaba y devolvérselo a ella para que las recitase mientras su padre y él se consultaban. Formaban y rehacían ecuaciones para buscar el paralaje de las estrellas y discutían con ardor la conveniencia de utilizar unas distancias enormes hasta la exageración. El padre mantenía la postura conservadora que se expondrían al ridículo con unas cifras tan impensables, mientras que la actitud de Servo en aquel debate consistía en dar puñetazos en la mesa y lanzar los símbolos por los aires. Como era predecible, ganó Servo. Transcurrida la primera hora, Maddie había cometido el error de sugerirle dar un paseo. Por respuesta, obtuvo un lamento resignado de su padre y por parte de Servo, tras hacerle entender una elocuente mirada de incredulidad y desprecio y un puñetazo sobre el libro de Gauss que tenía en el regazo, Maddie se limitó a bajar la cabeza y reanudar la lectura en voz alta. Cuando llegó la doncella con el almuerzo para el padre, los dos hombres habían dejado atrás sus discusiones y estaban inmersos en el aspecto matemático de sus cálculos. Ninguno prestó la más mínima atención a la bandeja, pero el duque partió el pan del padre por la mitad, se sentó a la mesa y se lo comió mientras computaba cuadrados astronómicos. Maddie miró con resignación a la criada y le pidió que trajese algo de comer para ella y Servo. Este comió a solas durante un periodo de especial dificultad en los cálculos. A Servo no le gustaban los numerales de madera. En más de una ocasión pidió a Maddie una pluma, pero ella fingió no entenderlo, recordando la norma del primo Edward de no procurarle medios ni para escribir ni para dibujar. Temía haber transgredido el principio básico de esa regla con los numerales de madera, porque era innegable que, por culpa de estos, Servo se encontraba en un estado de suma agitación. Era como si ni siquiera quisiese mirarlos, ya que mantenía la cabeza ladeada mientras maniobraba con ellos sobre la mesa. A veces con gesto iracundo cerraba los ojos y los palpaba, como hacía el padre, dándoles 1 y 1000 vueltas antes de colocarlos en su sitio. Hablaba mejor, conseguía pronunciar frases fluidas que en ocasiones iban más allá de las matemáticas. Su entusiasmo estaba centrado en los cálculos. Maddie sospechaba que tampoco antes de su enfermedad se había comportado con mucha más calma. Sabía reconocer la obsesión por las matemáticas. Permanecía sentada en una butaca a unos metros de la mesa y estaba celosa, con la seguridad de que le daba tener el silbato colgado del cuello. Le habría apetecido salir al jardín de paseo en compañía de Servo. Por la tarde apareció el primo Edward. Maddie se levantó sin hacer ruido para acercarse a la puerta y se quedó junto a ella mientras hablaba con él. El tono bajo de sus voces no pareció tan siquiera alcanzar a Servo, pero sí a su padre, que giró el rostro hacia ellos. Escuchó un momento y volvió a su postura anterior. El doctor observó a Servo, que movía las piernas de un lado a otro de la mesa. Las miraba y las cambiaba de sitio. Maddie sabía que para su primo aquello no era más que un ejercicio sin sentido, una especie de tic mental irracional. Pero Servo parecía tranquilo, lo que agradó al doctor. El primo Edward se marchó. La puerta se cerró tras él y, para sorpresa de Maddie, Servo retiró con brusquedad una de las piezas de su sitio y se echó hacia atrás para mirar hacia ella. Su padre seguía trabajando. Sus manos se cernían sobre los símbolos de madera, como cuando se hallaba inmerso en una computación. Servo lo miró, luego a ella, y se levantó de la silla. La cabeza del padre se giró un poco, dándose cuenta del cambio, para enseguida volver a concentrarse en la tarea. El duque se acercó a la ventana, estiró los músculos del cuello y dio muestras de relajarse. A continuación, observó a Maddie por encima del hombro. Ella apretó la espalda contra la puerta. —¿Te gustaría dar un paseo? No le respondió. La forma en que la contemplaba hizo que los dedos de Maddie apretasen con fuerza el pomo de la puerta. Su típica mirada de pirata, dulce y llena de picardía. Servo se aproximó hacia la estantería de los libros, inclinó la cabeza y por un momento
frunció el ceño mientras examinaba los títulos. Después continuó hacia el secreter, hacia la mesa de lectura. Recorría con lentitud el perímetro de la estancia y sus pasos lo conducían inexorablemente al lugar donde Maddie se encontraba junto a la puerta. Ella podía haber salido, nada se lo impedía. Podía haber abierto la puerta y asumir con naturalidad que él deseaba cruzar el umbral. Sin embargo, se quedó inmóvil, rodeando el pomo con los dedos. Su padre seguía inclinado sobre las operaciones aritméticas. A Maddie no le cabía duda de que hubiese localizado al instante de habérselo pedido el lugar en que ella y Servaux se encontraban. El duque no hacía ningún esfuerzo para que no se le oyera, por lo menos hasta que se detuvo a un palmo de ella. Con toda la estancia para él, se puso a su lado. Estaban tan cerca el uno del otro como el día en que ella le anudó la chalina y le abrochó los gemelos. Su aliento y su calor la alcanzaron igual que en aquella ocasión. Maddie no llevaba puesta la cofia. Hasta ese momento no se había dado cuenta de la protección que le proporcionaba aquel borde ancho y rígido, de cómo le había ayudado a mantener a distancia el rostro de Servaux. ¿Un paseo?, repitió débilmente. Él se limitó a quedarse quieto, a su lado. Ojos azules, negras pestañas, media sonrisa. Bajó la mirada y la posó en el silbato que colgaba sobre el corpiño de la joven. La sonrisa se volvió cínica. Tocó el objeto de plata y jugueteó con él. Lo levantó y lo hizo girar con la mano. Rozó el labio inferior de Maddie con él y la miró desafiante. La respiración agitada de la joven hizo que sonase un leve silbido, como el piar distante de un polluelo perdido. Su padre alzó el rostro y escuchó. —¿Niña Maddie? —preguntó. Ella apartó la boca del silbato. —Sí, papá. Creo que hay una golondrina en la chimenea. ¿No la oyes? Servaux levantó los brazos y apoyó los puños en el marco de la puerta, a ambos lados de Maddie. La cadena del silbato resbaló y le apretó la garganta cuando el hombre tiró de ella. La tenía atrapada. Su sonrisa era cada vez más burlona. —No oigo nada —dijo Maddie y apretó la espalda contra la puerta. Le pediré al encargado que eche un vistazo. La respuesta pareció satisfacer a su padre, que volvió a sus cálculos. Maddie era presa del asombro. Era imposible que estuviese allí quieta mientras un hombre la tenía atrapada junto a la puerta. Increíble que no lo apartase de un empujón para liberarse y que no gritase para reclamar el auxilio de su padre. Servaux se recostó en un brazo, trazó con el silbato la curva de la oreja de Maddie, que contemplaba lo que hacía con abierta fascinación, y deslizó el frío objeto de plata que transmitió a la joven el calor de aquellos dedos por su barbilla. El silbato trazó un círculo sobre sus labios hasta llegar al centro. Se movió hacia un lado y volvió al mismo punto. Aproximó el rostro. La respiración de Maddie hizo que el instrumento plateado emitiese una musiquilla suave e irregular. Él no se lo retiró de los labios mientras le cubría la mejilla y la barbilla con los dedos. Inclinó la cabeza y apretó los labios sobre aquel objeto de plata en un beso que inutilizó su función al dejarlo atrapado en la boca de la joven. El silbato se escurrió entre los dedos de Servaux. Maddie sintió que rebotaba sobre su pecho cuando él le cubrió la boca con la suya. La recorrió con los labios, igual que antes lo había hecho con ayuda del instrumento, con una caricia suave pero cálida. De un plumazo le arrebató el pudor, la virtud y la salvación. Ella se rindió de forma incondicional. Aquella caricia suave en los labios, el aliento de Servaux confundido con el suyo, y la sumergieron en un mar de sensaciones. Tuvo la impresión de que una luz divina refulgía en su interior y la dejaba maravillada. Aquel hombre de ojos cerrados, con párpados bordeados de largas pestañas frívolas por su abundancia. Aquel hombre era un profano hasta en ese rasgo. Su lengua jugueteó con ella, como si fuese un caramelo de jengibre que hay que saborear a pequeños mordiscos. Le mordisqueó el labio inferior con los dientes e hizo brotar en el cuerpo de ella un torrente de placer carnal. Maddie sintió que la voluntad la abandonaba para salir al encuentro de la de él. Entreabrió los labios. Él respondió de inmediato, con una unión profunda y ardiente. Las manos se deslizaron hasta cerrarse en torno a ella. Ciñó su cuerpo y apoyó los antebrazos en la puerta. Estaba envuelta en él. Sus besos le resultaron extraños, dolorosos y cargados de electricidad. Abrió las manos con desesperación, tratando de palpar algo que no fuese el cuerpo de él.
pero todo era él. La única realidad sólida que tenía a su alcance le acariciaba los cabellos con las palmas abiertas con dulzura una y otra vez, como un padre acaricia a un hijo, al tiempo que la besaba y se apretaba con fuerza contra ella, en una unión poderosa de bocas y cuerpos. Fue él quien le puso fin al apartarse para mirarla a la cara. La respiración de ambos era profunda, casi silenciosa, como el silencio que reinaba a su alrededor, pese a la presencia del padre, apenas unos metros de distancia. El pulso de Maddie latía frenético en sus oídos. Empezó a ser consciente de lo que había hecho. Su alma regresó del lugar en el que había desaparecido, donde la había escondido por voluntad propia, oculta por la vanidad y el placer de la carne. Servo la observaba. Maddie lo miró fijamente. Era el diablo. Sonreía con suavidad, con dulzura, con una calidez que jamás había imaginado cuando en las plegarias cotidianas rogaba a Dios que salvaguardara su alma y mantuviera su espíritu en gracia. Ni una sola vez se le había pasado por la imaginación que Satán llegara a acariciarle el cabello, ni que desprendiese un aroma terrenal y cálido, que no hablara ni murmurara entre dientes promesas demoníacas en sus oídos. En ningún momento había pensado que no le iba a resultar desagradable ni corrupto, y jamás se le había ocurrido que la virtuosa Arquimedea Timms se viera incapacitada para dejarlo en ridículo. Servo la miró. La calidez de su mirada se transformó en una lenta ironía. Tomó entre sus dedos un rizo que se le había soltado, se lo retiró de la barbilla y se separó de ella. Su padre suspiró y se reclinó en la silla. «Esto da miedo», dijo sacudiendo la cabeza sobre los cálculos astronómicos. «Es inconcebible. No lo habría creído de no haber hecho los cálculos». Servo se aproximó. Al llegar a la mesa rozó el borde con las manos y se inclinó para ver la computación, con la cabeza ladeada. «¿Crees que es válida?», preguntó el padre, cuando Servo llevaba un rato examinando los cálculos con el ceño fruncido. El duque alzó la vista para mirar a Maddie. Señaló con la mano la fórmula que su padre había completado, en la que el valor de la distancia entre la Tierra y el Sol estaba multiplicado por cifras que eran 500.000 de veces superiores a aquel, hasta alcanzar el ámbito de su nueva geometría. «Estrellas», dijo con el rostro inundado de pasión. «Infinito», y le sonrió, como si se hubiese adueñado de él, de la distancia y el espacio de las estrellas y el infinito, como si también ella le perteneciese. Silencio y asamblea, paredes sin adornos, bancos sencillos, modestia, desnudez, silencio a la espera de escuchar la voz serena e inmutable de Dios. La mujer arrodillada delante de Maddie tenía un botón roto en el cuello del vestido. Al inclinar la cabeza se le escapó de la cofia un mechón de cabello fino y oscuro. Era una asamblea pequeña. No había más de 12 amigos sentados en la estancia cuadrada. Nadie ocupó el puesto de los ancianos de cara a los fieles. Nadie habló. Escuchaban con la voluntad sometida al espíritu interior que les servía de guía. Maddie no dejaba de estudiar el mechón de cabello de aquella mujer. Sintió algo que jamás había experimentado en una asamblea. Se sintió rodeada de extraños. Los allí presentes permanecían en silencio, en un estado de quietud espiritual sin adornos ni retos. Como Maddie debería estar, como siempre había estado, miró aquellos cabellos sueltos y pensó en el duque y en su cofia. Examinó las paredes sobrias y vacías y vio su sonrisa, burlona, tierna y exultante al hablar de las estrellas y el infinito. El infinito. Incluso la mera idea resultaba inmoral. ¿Cómo podía nadie que no fuese el propio Dios tener el atrevimiento de jugar con la infinitud, de reducirla a números y extenderla sobre un tapete? Quizá esa fuese la razón de que la divinidad hubiese castigado a Servo con su enfermedad, por su atrevimiento desmedido, por tener la audacia de enredar con el universo y hacer unos cálculos que no encajaban en el mundo que Dios había creado para el hombre. Sin llegar a entenderla, sentía la fuerza de la nueva geometría. Había aprendido un temor reverencial en las palabras de su padre. Números, estrellas, paralaje, el infinito. Maddie se dio cuenta de que se había puesto en pie. Se sintió anonadada. La invadieron miles de palabras y pensamientos, ninguno de ellos espiritual, ni tan siquiera racional. Muchas veces había permanecido sentada en silencio y había oído a alguien ponerse en pie y empezar a hablar, pero ella nunca lo había hecho.
Ni una sola vez se había levantado del banco antes de que lo hiciesen los demás. Pero ninguna de las palabras que oía en su interior era la palabra de Dios. Todas hacían referencia a un beso, a la sonrisa de un hombre y al momento infinito, cuando se había inclinado sobre ella. Le había cubierto la boca con la suya, y ella no se había apartado. El ruido de los zapatos al pisar el suelo de madera resonó en la sala. Solo había que dar 5 pasos desde el último banco para llegar a la puerta. Los dio. La abrió de un empujón. La luz invadió la penumbra y el sol la obligó a entrecerrar los ojos. La fragancia de la cera fundida de la sala de la asamblea se desvaneció en el aire frío del exterior, en un olor a madera encalada caliente bajo el sol y el humo de leña. Una vaca solitaria, con manchas negras y ocre, la miró con sus ojos hermosos y solemnes, antes de continuar pastando la hierba de los prados comunales. Maddie se dejó caer sobre el último escalón, se abrazó el cuerpo con fuerza e inclinó la cabeza sobre el regazo. Escondió el rostro tras el borde de la cofia. Pese a que no había nadie para mirarla, nadie que pudiese ver más allá de la cofia y llegar al fondo de su corazón. Christian la esperó. Ella no apareció en toda la mañana. Solo estaba el gorila, y no de muy buen humor. Apareció con una Biblia, con 3 pasajes señalados. Mientras Christian permanecía con una mano esposada, el guardián leyó en voz alta unos versículos en tono monótono y carente de entonación. Christian ni se molestó en escuchar aquella farfulla sorda. En su lugar se dedicó a vigilar la puerta y a mirar por la ventana por si veía a Maddie. No apareció en todo el día. Era una humillación brutal que ella pudiera evitarlo y él no tuviese libertad para salir en su búsqueda. La intención de humillarla se había vuelto en contra de él. Y lo que era peor, había despertado su apetito. Se lo había llevado con él a la celda. El abrazo, el cuerpo de la joven entre el suyo y la puerta cerrada, había desatado algo que lo llenaba de anhelo y que no podía satisfacer, no por voluntad propia. Y no había otra cosa en qué pensar, no contaba con nada para distraerse fácilmente, como en el pasado. Era estúpido anhelar a una mujer a la que no podía acariciar. Siempre había tenido alguna a su disposición, pero ahora no contaba con una sustituta complaciente. Lo único que poseía era un deseo nuevo, tan agudo como el dolor que palpitaba en su espalda, y la forma tan dulce en que ella se había dejado hacer y le había respondido. Tenía miedo de que no regresara. Encadenado a la cama mantuvo su vigilia. El gorila se marchó. Llegó la oscuridad. Pese a todo, continuó a la espera, pero ella no acudió. Maddie se sentía tan avergonzada de volver a verlo, que no le dirigió una sola mirada. Entró en la celda, deshizo la cama y se marchó. Eso fue por la mañana. Por la tarde, según el horario, tenía que salir a pasear con él por el jardín. Rezó para que lloviese, un deseo tan cobarde y egoísta que a Dios no le pareció oportuno satisfacer. El día era plácido, impropio de la estación, casi cálido. En el cielo una mezcla brumosa de nubes y azul se fundían entre sí, sin definición. Maddie abandonó el comedor, de un amarillo radiante. Subió al corredor del piso de arriba y titubeó antes de llegar a la celda. El corazón le latía con fuerza. Todavía estaba a tiempo de echarse atrás. La voz de la razón le susurró al oído. Se había acercado con tanto cuidado que era imposible que Servó la hubiese escuchado. Podía no entrar en la celda y terminar sus tareas administrativas. Los pacientes permanecían en silencio o bien se encontraban fuera para hacer ejercicio o simplemente estaban callados. Con movimientos suaves se acercó a la puerta y miró. Servó estaba ante la ventana. Apoyaba una de las manos en los barrotes que hacía con los dedos. Maddie sintió que era algo despreciable mantenerlo en una celda, en penumbra. Su deber para con Dios, el primo Edward y el duque era llevarlo fuera, al sol. Metió la llave en la cerradura. Él se dio la vuelta. Durante un instante posó la vista en ella con una mirada inconmensurable, como si la infinitud los mantuviera apartados el uno del otro. Aquella no tenía nada que ver con el deber, ni sus ojos azules y ardientes de pestañas color azabache, ni la línea de la mejilla, ni la severa boca esculpidas a cincel. Era un misterio, era el infinito y una caída vertiginosa, sin freno ni final, como en los sueños. Pero él le puso freno. La detuvo con aquellas pestañas negras y con una mirada que desvió de ella para mostrar su enfado.
Al entrar Maddie en la celda, él se alejó como si quisiese poner distancia entre los dos. «He venido para llevarte de paseo por el jardín», dijo, e hizo un gesto señalando la puerta. Los labios de Christian se curvaron con la sombra de una sonrisa. No dijo nada. «Paseo jardín», anunció Maddie con la puerta abierta. «¿Te gustaría venir?» Christian extendió la mano en gesto de cortesía, como si le cediese el paso al salir. Servo respetó la reticencia de Maddie y no insistió en mantenerla cerca de él. Permitió que lo guiase y caminó tras ella por los senderos de grava que discurrían entre los rosales. Ella se movía inquieta, acarició una flor, se sujetó la negra falda, se agachó para recoger las hojas caídas y para arrancar una mala hierba diminuta. Las flores eran abundantes y lucían en todo su esplendor. Un simple roce desprenderá lluvia de pétalos. Servo pensó que de la misma forma podía caer ella, precipitándose de repente en su mano, para dejarle entre los dedos un suave perfume a flores. Las rosas inclinaron sus generosas corolas como si asintiesen, pero ella siguió dando muestras de rigidez y circunspección. Vestida de negro y cubierta de nuevo por la cofia, para que no pudiese verle el rostro si no lo miraba directamente. Pese a todo se lo puso fácil. Recorrió un sendero hasta llegar a un rincón en el que había un cenador. Debajo de éste había un banco cubierto de pétalos marchitos, desprendidos de la trepadora roja en forma de arco que le daba sombra. Maddie no tomó asiento. Se dedicó a inspeccionar las flores, como si le fuesen ello la vida. Christian no tuvo que hacer nada, se limitó a cortarle la salida, flanqueando a ambos lados por matas espinosas. Maddie se dio la vuelta, consciente de su estratagema. Parecía asustada y sin aliento. Un pétalo escarlata flotó en el aire, rodeó la cofia y se posó en su hombro. Aquel pétalo rojo se quedó allí, inmóvil, próximo a la pálida curva de su garganta, entre el sobrio cuello blanco y el cabello tirante recogido hacia atrás. Christian alargó una mano y cogió el pétalo con los dedos. Ella se quedó rígida, respirando como un cervatillo asustado. Christian dejó que el momento se alargase con la mano en suspenso junto a la mejilla de la joven, sin llegar a rozarla, a un murmullo de distancia en un gesto tan íntimo como un beso. El color inundó las mejillas de Maddie. Estaba expectante, sus ojos, aquellos ojos que cambiaban de color y pasaban del avellana al dorado bajo las sinuosas pestañas, translucían terror y fascinación a la vez. Christian dio un paso atrás y la dejó en libertad. Ella pasó por su lado con premura, con el rostro inclinado protegido bajo la cofia. El duque se dio la vuelta y sonrió para sí mismo. Estaba libre, porque él lo había consentido. Todavía conservaba su poder. Hubiese podido tenerla a su merced y besarla, y desprender de un roce los pétalos de rosa. Después de aquello, Maddie no se detuvo en la rosaleda amurallada, sino que se encaminó hasta la verja. Christian la siguió con lentitud de un cazador perezoso y dejó distancia entre ellos. Tras la puerta del jardín había un patio repleto de lunáticos y celadores. El más cercano era el loco que murmuraba al otro lado del corredor, frente a la celda de Christian. El gorila iba tras él y llevaba en la mano la correa que ceñía el hombro del loco. A Christian le disgustaba aquel patio abierto. Bestia de circo no, animales arrastrados por correas al ejercicio. Se detuvo al otro lado de la verja, dispuesto a protestar. Pero Maddie había desaparecido. Su confianza se evaporó. Se quedó donde estaba, tratando de encontrar a la joven. El gorila y el demente se acercaron con paso torpe. El lunático agitaba la cabeza y tiraba de la correa, y movía los labios sin pronunciar palabra. El gorila se inclinó y le murmuró algo al oído. El loco miró a Christian, a menos de medio metro de distancia. Ojos llenos, vacíos, mirada vacua, heladora. «¡Timms!», gritó el gorila con voz aguda al pasar por su lado. «¡Gile a su paciente!». Christian miró más allá del celador y por un instante vio a Maddie detrás. Después oyó un aullido y sintió un golpe, procedente de la nada, que lo derribó al suelo y lo inmovilizó, mientras unas manos le desgarraban la chaqueta y el cuello y convertían la chalina en un nudo rojo que le apretaba la garganta.
El loco gritaba sobre él con la cabeza hacia atrás y machacaba con los puños el rostro y la cabeza de Christian. Se defendió, puso la mano en la mandíbula del maníaco, hizo fuerza con los dedos para apartarla y dio una vuelta en el suelo para soltarse, a la par que un intenso dolor le traspasaba el cuerpo. Dirigió un fuerte puñetazo al rostro del lunático, pero no logró detenerlo. Las manos, como garras, daban zarpazos a la garganta de Christian en busca de un asidero. El hombre gritó, apretó el cuello de Christian con los dedos, al tiempo que lo empujaba al suelo y trataba de hincarle los dientes. Christian con esfuerzo logró ponerse de rodillas y apretar los puños para lanzarlos en dirección a la mandíbula del lunático. El impacto alcanzó los brazos del hombre y consiguió que se aflojasen al instante el nudo que constreñía la garganta de Christian, quien lanzó otro golpe. Esta vez logró dejar inconsciente al loco. Christian continuó de rodillas y no cesó de golpearlo. El dolor en el costado era lacerante, respiraba con dificultad, pero eso no le impedía golpear una y otra vez el cuerpo inerte que yacía bajo el suyo. Odiaba al lunático, lo aborrecía. Quería librarse de aquella pesadilla, aunque para ello tuviese que convertirlo en una masa sanguinolenta. El gorila apareció de repente. Lo apresaron unos brazos surgidos de la nada. Unas manos fuertes lo levantaron de un tirón, mientras la gente corría hacia ellos. No veía a Maddie por ningún lado. El dolor le abrasaba el cuerpo. Tenía sabor a sangre en la boca. —¡Me abandonaste! 4 celadores tiraron de él para alejarlo del lunático. —¡Maddie! Cuando la joven apareció, se quedó de nuevo impresionado. No estaba allí y de repente sí que lo estaba. Y él no pudo sino mirarla con ojos acusadores. —¡Abandonar! ¡Desaparecer! ¡Desertar de mí! —¡Maddie! —¡Dejarme esto! —¡Dejarme, animal! ¡Defender pelea! ¡Animales! ¡Dientes! ¡Puños! —¡Salvaje! —¡Maldita seas, Maddie! —¡Me abandonaste! Maddie se quedó muda. La mirada de Christian era la de una bestia salvaje. Sangraba por un enorme arañazo de la mandíbula. La camisa desgarrada en 3 jirones se le había salido del chaleco. Larkin se hizo a un lado y dejó que los otros 3 celadores lo arrastrasen hacia la casa. —Le permitió alejarse demasiado de usted, señorita —dijo Larkin entre gruñidos. —¡Ay, Dios mío! —respondió ella. Se abalanzó como un bulldog sobre mi paciente, sin provocación. ¿No ha visto los golpes que daba? Maddie no había visto el inicio de la pelea. No había girado sobre sus pasos ni frenado su recorrido alrededor del patio hasta que los alaridos del hombre le helaron la sangre. Había estado revolcándose en la tierra y Servó lo había molido a golpes. Le había golpeado incluso cuando el pobre hombre estaba inconsciente. No hay necesidad de que el doctor se entere de esto, señorita. Maddie apenas podía articular palabra. Los celadores solemos guardarnos para nosotros este tipo de cosas. Hoy por ti, mañana por mí. No vuelva a dejar que se aleje tanto de usted. No, dijo con un susurro, mientras contemplaba cómo llevaban a Servó como un fardo hasta el interior de la vivienda. Larkin le cubrió el hombro con una mano. ¿Ve? ¿Por qué no vestimos a los pacientes violentos con ropas elegantes, señorita? Con una sonrisa añadió. Aquí sabemos lo que hacemos, señorita. No lo niegue. El señor William, el paciente a quien Servó había golpeado, se encontraba en la enfermería atado a la cama, y no cesaba de repetir «Jesús es el diablo» una y otra vez, con murmullo vehemente. Servó estaba en su celda, esposado y sentado en la cama con el pecho desnudo, cubierto únicamente por los tirantes y el vendaje de las costillas. Maddie cerró la puerta con firmeza al entrar. Se acercó a él y preguntó «¿Por qué?» Christian la miró. Tenía el aspecto de un hermoso salvaje, el pelo cubierto de polvo y el rostro ensangrentado. Ella se humedeció los labios. «¿Por qué lo golpeaste?» Le contestó con un gemido y negando con la cabeza. «¡Matar!» «No, no lo creo. Es imposible que quisieras matarlo. ¿Por qué lo atacaste?» Él la contempló como si de una misteriosa aparición se tratase. Hizo un gesto negativo y desvió la mirada. «¿Entiendes?», preguntó ella. Volvió a negar con la cabeza y la inclinó aún más. Maddie se arrodilló a su lado. «Quiero entenderlo», dijo despacio. «Dime la razón». Vio que movía la mandíbula con esfuerzo. «¡Matar!», le dirigió una mirada suplicante. Apretó el puño y se dio un golpe en el pecho, como si se clavase un cuchillo.
Torció la boca con una mueca silenciosa y apartó el rostro. Maddie no sabía si era una respuesta o un ruego. Con gesto temeroso alargó la mano y le rozó la sien, retirándole el pelo del rostro inclinado. Él dio un respingo, como si lo hubiese cogido por sorpresa. Un momento después se relajó con la caricia y se apoyó en su mano. «No pasará nada», dijo ella entre susurros. Christian emitió un sonido, una especie de risa extraña, y una vez más negó con la cabeza. «Déjame que te limpie la cara». No respondió. Maddie se levantó y vertió agua de la jarra de latón en la palangana. Había una toalla limpia que ella misma había traído. Se arrodilló otra vez y empezó a enjugarle la sangre del rostro. Él cerró los ojos. Cuando terminó, le tomó las manos y limpió la tierra de las heridas abiertas. Se puso en pie. Las esposas tintinearon cuando Christian le rodeó las caderas con los brazos y apoyó la cabeza en ella. Sintió que la cadena le ceñía las piernas por detrás. Mayor fue aún la presión de las manillas y de sus dedos. Posó la mano en el hombro de Christian. Estuvieron así durante largo rato. Podían haberse quedado la noche entera, de no haber sido por el fuerte golpe que sonó en la maciza puerta de madera. Larkin estaba al otro lado de los barrotes. «El doctor se ha enterado de lo que ha pasado», dijo en pocas palabras. «Tengo que bajarlo a la celda de aislamiento hasta mañana». Después del desayuno, Maddie recibió la orden de ir al despacho del primo Edward. Lo encontró sentado tras la mesa, con un cuaderno de gran tamaño abierto y la pluma en la mano. «Esto no puede ser», dijo. «Estoy decepcionado». «Lo siento», respondió la joven abatida. «Me alejé demasiado de él. Por fortuna el señor William no parece estar gravemente herido. Su familia está relacionada con los Huntington de Whitehaven, ¿sabe? Y en cuanto al duque, bueno, en los últimos tiempos parece tener tendencia a autolesionarse. Me pregunto si no se habrá fracturado las costillas en otro altercado y no de forma accidental». Le dirigió una mirada inquisitiva, como si ella le ocultase algo. «Claro que no. Cherbourg me mostró cómo había caído de la silla». «Quizá fuese así, puede que sí, pero Larkin tardó en comunicarme este incidente, y usted también, prima. Me temo que tendré que vigilarlos a ambos». Maddie mantuvo la cabeza agachada y recibió la reprimenda con humildad. El doctor anotó algo en el cuaderno. Tras una pausa, su primo continuó. «Sus informes han sido positivos. ¿No se ha mostrado el duque violento ante usted?» Maddie no levantó la vista. «Jamás. ¿No se siente incómoda en su presencia?» Maddie irguió la cabeza. «No ha sido violento conmigo. Pese a todo, creo que será mejor que restringamos sus movimientos durante un tiempo. Continuará encargándose de él, pero solo si tiene puestas las correas o hay un celador presente. Veremos si eso funciona. Me parecía que todo iba tan bien. Me ha sorprendido enterarme de que el señor Christian provocó la escaramuza y no el señor William, quien desde hace 2 semanas es víctima de intensos ataques de furia». Una vez más posó en Maddie una mirada inquisitiva. «No vi quién empezó», dijo. «Tenga más cuidado la próxima vez». «Lo tendré, lo prometo. Lo lamento».